¡Ya estamos en Australia! Bueno, Furgo en Ruta llega a Australia para empezar esta segunda etapa de nuestra vuelta al mundo. Después de 12 años por América, llegamos a Oceanía. Justo hoy hemos llegado a Sydney y estamos en una de las ciudades más conocidas de Australia y estamos además en uno de los puntos más icónicos. Nos encontramos en la Ópera de Sydney y la verdad que esto es una auténtica belleza. Y esta vuelta a Australia la queremos hacer con furgo, como no puede ser de otra manera. No va a ser la Sayoneta, nuestra furgo que se quedó en México después de toda la vuelta que hicimos por América, sino que vamos a comprar un vehículo australiano para dar toda esta vuelta por Australia de bicla. Y justamente por eso hoy estamos en Sydney. Os comentamos que este viaje a Australia empezaba por Melbourne. De hecho, volamos de Barcelona a Melbourne hace algunos días y justo antes de volar encontramos nuestra furgo ideal para esta vuelta a Australia. Así que, como pasa tantas veces en los viajeros de largo recorrido, cambio de planes y después de unos días en Melbourne nos venimos a Sydney a buscar la furgo que va a ser nuestra casa durante el próximo año. Así que hoy os queremos compartir cómo han sido estos primeros días por este nuevo país, por Australia. ¡Ay! Como los nervios a flor de piel, familia. Y nada, acompáñennos en este viaje hasta llegar a Sydney y a buscar la nueva furgo. ¡Vamos! ¡Vamos, furgo en ruta! Vamos furgo en ruta hacia mil rincones con mil canciones. Vamos furgo en ruta, yo le canto a la vida, ¿por qué no? Vive el día a día, vive el día a día. Hola familia, pues sí, ya estamos en Australia, ya estamos en Melbourne, estamos muy cerquita del aeropuerto y nos estamos quedando en esta casita que encontramos por Facebook. Aquí es muy curioso, se mueven muchísimo por Facebook y a través de un grupo que se llama Latinos en Melbourne, pues entramos y vimos un anuncio de que alquilaban habitación por semanas y nos vino genial porque eso, queríamos tener una semanita aquí para poder amoldarnos, para poder acostumbrarnos al horario. También llevamos un jet lag horroroso, llevamos ya 2 días aquí y nos está costando mucho el horario, como que nos vamos a dormir y a las 2 de la mañana se nos abren unos ojos como platos, ya no hay quien se vuelva a dormir, pero bueno, a ver si en los próximos días ya nos habituamos. Y pues nada, en esta casita estamos con una pareja de chilenos que viven aquí y un chico colombiano. Y ostras, qué lujo la verdad, caer en una casa así, porque nos han tratado de 10 y pues sí, nos sentimos como en casa. Miren qué casa tan linda. Buenas. Preparando la comida por aquí. Preparando la comida de hoy. Aquí en la cocina, que está bien cómoda. Sí, que Marian ni desayunó hoy, pobre. No, yo un jet lag que no veas, tantas horas de diferencia. Estamos a 10 horas de diferencia de España y no, llevamos un par de días que no hay quien duerma en las noches, pero bueno, de a poquito nos vamos restableciendo. Sí, ¿no? Máximo 3 o 4 días más, máximo yo creo. No sé cuánto se tarda en salir de un jet lag, pero... Depende de la distancia, yo creo. Sí, ¿no? Y nada, pues la verdad que estamos muy a gustos en la casita. Vieron que casa gigante, en medio de la naturaleza, tenemos un patio enorme. Sí, estamos un poquito lejos del centro, pero es que comparado con el centro es bastante caro quedarse por ahí. Y como queríamos estar una semanita, lo que pagas 4 días en el centro, pagas aquí una semana entera. Mucho más agradable y con gente que ya vive aquí, que eso también pues nos ha venido muy bien porque así es más fácil amoldarse al país. Y bueno, pues aquí nos ha llamado la atención algunas cositas de momento de Australia. Fuimos a hacer la compra, nos dijeron que era todo carísimo, pero la verdad que llegamos a un súper, el Aldi, que también se encuentra en España, es alemán. Ahí se encuentran precios que están bastante bien, que son similares o incluso más baratos que en España. Yendo a los lugares que son un poco más económicos, pues se encuentra comida más o menos a un precio asequible. Sí. Y luego pues aquí todo se recicla. Mira, una curiosidad. Espera que le doy la vuelta a esto, que no se me queme. Cada producto viene con instrucciones de cómo reciclarlo. Por ejemplo, esta te dice que la parte en general se recicla, pero todo lo que es el film y la tapa no se recicla. Entonces, por ejemplo, en este caso, a mí me toca
sacar esto. Esto no se recicla, si lo he entendido bien. Todo lo tiro aquí. Aquí tienen todo lo que es orgánico. Así que si ahora ves, por ejemplo, esto, pues va aquí. Y luego esto, pues iría Allá. en el de reciclaje. Aquí. Listo. Está buenísimo porque muchas veces nos pasa que no sabemos dónde tenemos que dejar cada cosa, si es plástico, si es cartón, y pues ahí te lo pone Aquí clarito. queda claro. Aquí Víctor, que nos ha echado la mano estos días, nos ha llevado al súper. Hoy vamos a ir a la playa, ¿no? ¿Qué playa, cómo se llama la playa? Brighton. Brighton Beach. Ahí va. Está buena, es como muy representativa de aquí de Melbourne, ¿no? Sí, es la playa donde pues, por lo general la gente viene, se toma fotos en las casitas coloridas. Ahí va. Se llama Brighton la playa. Es como la imagen icónica, ¿no? Las casitas, luego vamos a ir a verla. Muy bien acompañados aquí y además poder hablar en nuestro propio idioma, pues está buenísimo porque pues más o menos hablamos el inglés, ya saben que más o menos lo hablamos y nos damos a entender, pero no es lo mismo hablar en tu idioma que hablar en uno que no es el que estás acostumbrado. Con Víctor hicimos muy buena onda, también con otro chico, con Gabriel. Gabriel es de Chile, Víctor es de Colombia. Decimos que cuando fuimos a Colombia tuvimos una muy buena conexión con toda la población colombiana. También en Chile nos trataron muy bien, hicimos muchas amistades. Nos sentimos como en casa, a pesar de estar tan lejos. Mira, ¿Se recicla o no se recicla? esto no se recicla. Qué curioso, ¿eh? Parecería que es como plástico, pero no. Pero el otro plástico tampoco se reciclaba. Esto es un aprendizaje de todo, ¿eh? Llegas a un nuevo país y aprendes hasta reciclar. ¿Te costó mucho aprender a reciclar aquí o...? No, fácil. O no, más o menos, ¿no? Te lo ponen bastante fácil. Bueno, listo. Un poco, ¿eh? No, pues vamos a la playa, por primera vez una playa australiana, con muchas ganas de pisar ya arenita australiana. Pues ya ven que vamos aquí con Víctor y la gran novedad, bueno, ya sabíamos, ¿no? Pero una vez estás aquí, pues impacta, que es que el volante está a la derecha. ¿Tú cuánto hace que estás aquí viviendo en Australia? Tengo casi 2 años. 2 años. ¿Y cómo fue al inicio? Porque tú en Colombia pues estás en la izquierda, obvio, ¿no? Sí. Al primer momento te costó mucho de habituarte, porque a mí me da la sensación que me iba a meter en la rotonda por la parte contraria o poner en contradirección, no sé. Sí, la primera semana te sientes raro la primera vez, pero ya luego te adaptas. Como recomendación en que cuando vengan acá a Australia y compran sus carros, es más fácil si es obviamente automático, pero manual yo creo que si ya sabes manejar, te ubicas un barrio que esté muy tranquilo, una zona muy tranquila, mientras te acostumbras a poner los cambios en la otra mano. Digamos, sí, empecé yo, así hice yo, hice un par de prácticas en un barrio con tráfico, exacto, y ya luego me solté. Si sabes manejar también se te va a hacer fácil, pero todo está bien y todo igual. Bueno, pues ya ver, una semanita que nos va a tocar de acabarnos de adaptar y quizás sí que iremos a algún barrio tranquilo o ir con algún amigo delante para no meternos por donde no es. Y bueno, ya las 2 veces que hemos salido con Víctor o 3, ya como que ya nos vamos fijando, ¿no? Por dónde uno se tiene que meter, todo, que ya ayuda. Las primeras veces siempre te pasa. Vas a poner direccional y prender. Vale. Sí, en serio. Bueno. Te pasa mucho, pero ya obviamente apenas También esto, cambia. te lo cambia. Sí. Bueno, eso no es un problema tan grave. Yo creo que como soy zurda lo voy a tener más fácil. Seguro. Porque yo cuando aprendí a Sí. conducir pensaba, a mí me hubiera gustado que el cambio estuviera a la izquierda, así que por fin podré tener el cambio a la izquierda. Que tú Ya tendrías que haber nacido en Australia. Viste, Marta. yo hace tiempo que quería venir aquí. Otro dato, los únicos que sí no hace, digamos, no aplica esto son los Volkswagen. Los de marca, mira qué los curioso. carros de marca Volkswagen. Mira. Bueno, va, está bien saberlo. Y ahí al fondo está el centro de Melbourne, digamos, y ahí pues también Víctor nos llevó el otro día, fuimos a dar una vueltecita. Y es curioso porque Melbourne, así como Sydney tiene la ópera, ¿no? Tú dices Australia y pum, te viene la imagen de la ópera de Sydney. Tú dices Melbourne y al menos a nosotros no nos venía ninguna imagen de nada.
Pero bueno, imagino que una de las imágenes, una vez ya has estado aquí, es este río hermoso que tienen ahí. Y la verdad que lo tienen espectacular, así como lleno de barcitos a los lados, un montón de gente, mucho ambiente, y nos encantó. Lo tienen muy preparado así para salir a caminar, tienen carriles bici, como unos puentes, muy bien decorado. La verdad que un paseo hermoso, el centro de Melbourne. Y como muy pensado también eso, como lugar de reunión, de encuentro. De hecho ahí es donde llegan todos los metros, como el metro central, digamos, es ahí en este trocito de río. Y llamó la atención como en las afueras están estas casitas unifamiliares, pues todos techos bajos, casitas bajas, pero en el centro hay unos rascacielos bastante importantes y muchos, ¿no? Entonces como que también es el contraste entre el centro y las afueras, algo que nos puede recordar a las grandes ciudades de Canadá o de Estados Unidos. Y en realidad nos ha recordado un poco Melbourne en algunas cosas a Vancouver, a ciudades de Canadá, ¿no? Ha sido un parecido, ¿no? La playita. Mira, nuestra primera playa en Australia, la primera de muchas, porque esto va a ser una tras otra. Lo podemos decir que nuestra primera playa en Australia fue Brighton Beach. ¿Qué nivel? Y mira, lo típico, lo mero, las casitas. Ahora vamos Mira qué detalle. La sayoneta australiana. Aquí hay que ir con cuidado con los tiburones, ballenas, y no sé, hay muchos bichos peligrosos del mar de Australia, María. Y no estamos informados de todo lo que puede pasar por aquí aún. Pero bueno, ¿cómo se llamaban? Las medusas asesinas, hay de todo, gente, aquí. O sea, tú no te metas muy para adentro porque yo no me pienso tirar. Esto tiene una pinta de frío. A ver, yo te digo. Bueno, un poco fresquita, pero bien. Se aguanta. ¿Qué te parece la primera playa australiana? Chulísima. Esos son como casitas privadas con tipo vestuario, guardatrastes sería, Puedes ¿no? hacer las cositas de playa y tener aquí como tu storage de la playa. Curioso. A mí me había parecido ver algo así también por ahí por Europa, puede ser. Hay algunas playas que tienen cosas de estas. Que antes se estilaba, pero era como un cambiador público, yo creo. Era un cambiador público, la diferencia es que aquí son privadas. Claro. Y aquí pues es como la imagen típica, ¿no? de Brighton Beach, las casitas de colores, y llegan los turistas, hacen fotos. Mira qué fina la arena. Es de esa que luego no se va nunca más del pie. Ni de la furgo. Exacto. Bueno, pues Brighton Beach, como os decíamos, primera playa que pisamos de Australia, la primera pero no la última, ya que nuestra idea es hacer la vuelta a Australia, es el objetivo que nos hemos marcado para esta nueva etapa. El tema es eso, que es muy grande, este continente es gigante, gente. Entonces, bueno, de inicio tú para entrar a Australia tienes que pedir sí o sí un visado. Cada país es distinto, entonces tú entras en la página web de ellos, de migraciones, y aplicas para la visa. La mayoría son gratuitas, por ejemplo nosotros desde España es gratuito, son 5 páginas con preguntitas muy rápidas, muy fáciles y casi te lo dan al momento. La verdad que creo que no tardaron ni 5 minutos Muy rápido. en darnos el visado los dos, y eso te da 90 días dentro de 2 años y puedes entrar y salir las veces que quieras, y cada vez que entras te vuelven a dar 90 días. El tema es que claro, 90 días para una cosa tan grande como es Australia, pues se queda corto. Se queda corto. Esa es la visa sub 651 y está la sub 600, Buah, esas. que esa es la mejor. Que es Pues la esa visa, es la que tenemos nosotros. Claro, es la visa de 1 año. Aplicar es un poquito más largo, son un montón de páginas, tardé unas cuantas horas en aplicar, pero bueno, tú la haces, contestas todo, pagas, son unos 100 y algo dólares, lo voy a dejar aquí abajo en la cantidad segura, y tardan casi un mes. A nosotros nos tardaron casi 3 semanas, pero nos la dieron sin problema. Así que tenemos un añito para Australia.
un buen año, vamos a ver si será suficiente, pero bueno, de momento un año para darle la vuelta a Australia. Mira, yo te decía lo de los tiburones y Víctor nos está diciendo que estos a veces monitorean tiburones. Sí. A ver. O sea, están ahí para ver... De arriba y le avisan a los... ¿cómo se dice? a los salvavidas, ¿no? Sí, Los vigilantes. sí. Mira. O sea, que es cierto lo de que hay tanto tiburón cerca de la playa, digamos. De vez en cuando, sí. Mira, habrá que pensárselo dos veces antes de meterse en el mar. Wanna be the person that you call up when you're down. Wanna be the first who knows all of your deepest secrets. Can I be the one who wakes you up before you miss your ride? 'Cause I wanna be close to you, and I wanna show you something new. Bueno, y unos días atrás nos escribió por Instagram una seguidora y nos dijo que llevaba aquí 14 años viviendo, que se dice pronto, y que tiene una de las tiendas más cool de Melbourne. Y dijimos, oye, pues vamos a verla. Hay que verla y tiene que ver con algo que nos encanta, Muy australiano. muy australiano. Ya verán, a ver Así qué que chuli. vamos a ver. Creo que es aquí. ¡Hola! ¿Qué tal? Ahora sí llegamos. ¿Cómo estás? Fuimos a la playa y digo, creo que la tienda estaba muy cerquita. Está a medio camino entre Brighton y St Kilda. Claro. Mira. A ver, hasta ahora- Con todos los personajes. ¿Y tú de dónde eres? Pues mira, las dos somos asturianas. Lo que pasa es que yo estuve 20 años viviendo en Tenerife y Ándale. ella toda la vida viviendo en Costa Rica. Ándale. Tú siempre buscando lugares con animales, fauna, naturaleza, veo, porque tiene como esa similitud. Sí, sí, como Australia Manuel con Costa Rica. Antonio y Claro. todos esos sitios. Sí, ¿no? Qué chulada. Esta es la colección internacional de koalas. Ostras. Que empecé con el francés y el inglés y voy por más de 110 países. Ah. El último me pidieron el de Irán. Y digo yo, ¿tienes el de Irán? Y yo, pues... Ostras. Mira, mexicano. ¿Pero lo has ido comprando o los hace? No, o quién lo no, hace? todo en esta tienda es mi diseño. ¿Lo ¿Qué haces tú dices? todo? Todo. Wow. Qué Mira, el chulada. mexicano tengo dos. ¿Dónde está el Qué colombiano? lindo. A ver, el colombiano. A ver, el colombiano, para ¿Qué tener llevará el algo colombiano? ¿Una arepa? ¿Qué llevará el colombiano? A ver, a ver. Un sombrero volteado. El volteado. Chulada. Ahí Y el va. acordeón. Y el acordeón. Qué lindo. Está muy bien Mira, pues, hecho. Bien colombiano. Y luego todos los españoles, que A ver. claro, Ah. ya eso. De Santiago. El gallego, asturiano, el maño, Ay, qué lindo. el Mira, mallorquín. con la ensaimada. Ujú. Este es otro gallego, el madrileño con los churros y el canario. Qué lindo. Pero tengo más, tengo valenciano, tengo qué sé Qué yo. bueno. Qué original. Ya está separado. Ya te lo Ya quedas. está separado. Está vivido, ¿eh? Hombre, que está muy bonito. Sí, Qué sí, sí, bueno. sí. Mira, el koala Catrín. No, me muero. Qué bonito. Mira, uy. Furgo. Ah, y encima nos lo has Que sí, que sí, que es la sayoneta, María. Furgo en ruta de Big Lab Down Under. ¿Qué significa? The Big Lab es como llaman a dar la vuelta a Australia, se llama The Big Lab. Ah, o sea, en inglés diríamos The Big Lab. Sí, lo que vais a hacer ahora es The Big Lab. The Big Lab. Y Down Under es Australia. ¿Cómo? O sea, Australia es la tierra de Down Under. O sea, porque está abajo, abajo y debajo. Down Under es otra manera de decir Australia. Si dices The Big Está Lab, lindísimo. ya Ya sabes saben. que es en Australia. Y queremos aprovechar para agradeceros a todos los que nos seguís, todos los que estáis detrás de la pantalla, que ya formáis parte de esta gran familia Furgo en Ruta, por vuestra energía y por acompañarnos en esta nueva aventura. Gracias, porque este viaje no lo hacemos solos. Así nos lo han hecho sentir Consuelo y Victoria aquí en Melbourne, y así nos lo hicieron saber los amigos y seguidores de Barcelona justo antes de salir hacia Australia. Y es que no queríamos marchar de nuestra tierra sin hacer un encuentro y podernos empapar un poco de esta gran energía de la gente que nos viene siguiendo. Algunos nos siguen desde el inicio, desde hace 12 años, y bueno, otros nos siguen desde hace más poco, pero todos ellos nos han recargado de energías justo antes de salir para Australia. Estamos en el Parc de la Ciutadella, uno de mis lugares preferidos de Barcelona, y aquí tenemos pues todos estos amigos y seguidores que están hoy con nosotros en el Parc de la Ciutadella. Así que nos vamos para Australia. ¿Qué hacemos? ¡Vamos! Así que todos a punto porque empieza esta nueva etapa. ¿Te vienes a viajar con nosotros?
Déjanos en comentarios desde qué país nos acompañas en esta vuelta a Australia y qué esperas de esta nueva aventura. ¡Qué chula! Te queda genial, además. ¿Es María o no? Hombre, el koala María. Y bueno, como... Bueno, aún no hemos decidido el animalito, porque a mí me gustó este y a ti el otro, pero claro, a la furgo, que ya os la vamos a enseñar en breve, le hemos puesto de nombre Wallaby, ¿no? Nosotros le llamamos Wallaby, pero me han dicho se dice Wallaby, que es como un canguro, pero más chiquito. Entonces, bueno, no sabemos si es un wallaby o un canguro, pero puede pasar por wallaby. Tú lo hiciste como wallaby ¿no? Sí. Claro, por supuesto. Entonces, pues aquí tenemos a nuestro wallaby, que, pues bueno, ¿qué os parece? De momento no os enseñamos la furgo todavía, pero vamos a enseñar el animalito que nos va a acompañar, ¿no? Durante toda esta vuelta a Australia, que ya nos han dicho se llama Big Lab to Australia. He tenido una idea. Consuelo nos podría diseñar el logo de Furgo en Ruta Australia. ¡Ah, la madre! Claro, que en un momento lo pensamos, pero dijimos, bueno, pues el logo de siempre, pero realmente estaría bonito el logo de Furgo en Ruta Australia. Y resulta... Se te ha girado el trabajo. No, claro, la adaptación que has hecho de aquí con la sayoneta es que es muy parecida, con una pequeña adaptación podría ser la nueva furgo, podría ser Wallaby. Claro, es que como no sabía cuál tenía. Claro, eso estaba complicado. Ni el color ni nada, pero os la puedo Claro, adaptar. igual esta me encanta y podría ser hasta con el corazón, me En encanta con el verdad es corazón solo también. cambiarle el color y ya. Es cambiarle el color y ponerle alguna pequeña modificación. Que es blanca. Es blanca. Ajá. Y luego tiene una pequeña modificación Vale, pues en el cuando la techo veáis, que ya me te lo lo... mandáis Sí, os lo... Vale, perfecto. ¿Qué, Marta? ¿Cuánta gente? Es que, atención, pero en Melbourne hay pingüinos. ¿Pingüinos en Pingüinos en Melbourne, María. Vaya. Y no es un pingüino cualquiera. Son unos pingüinitos chiquititos de color azul. Que Los yo he visto mini alguna pingüinos. foto. Deben tener un nombre, luego lo busco, lo pongo por acá. Mini pingüinos azulitos que casi no se ven y ellos salen después. Se pone el sol y aparecen por acá. Mira. Vienen a dormir por aquí. Y justo en- se está poniendo el sol. Claro, y está toda la y gente por eso aquí. venimos, pero sí, hay un poco de gente, ¿no? Pero vamos a ver si los vemos. A ver. Encima de noche, ¿sabes? Lo hacen aposta para que no los pueda grabar bien. Si no, pondré una foto de por ahí por internet y ya, pero la gracia sería verlo. Mira cómo está esto. Claro, no esto, pero ya te digo que como es nuevo, todavía no está funcionando. Han hecho toda una pasarela y un mirador guapísimo, pero está cerrado desde hace mucho. No lo han abierto aún por un tema de no sé qué de permisos. Y no sé. Vale. Pero mira, bueno, lo podemos ver aquí el pingüinito. Bueno, de momento. El tamaño Mira, grande. Aquí está el pingüino. Aquí está. Ya lo hemos Mire, visto. sí, por ahí está el mirador. Mira lo que es el mirador ahí al fondo. Por una pena que esté el mirador cerrado, ya lo sabíamos, pero vamos a ver si es que podemos ver los pingüinos sin acceder al mirador. Ay, sí, mira, un pingüino. Es un pingüino. ¡Uy, ha saltado! ¡Ah! ¿Lo estás grabando? Sí. Qué bueno. Lo estoy viendo. Qué guay. Aunque estaba ya muy oscuro y no conseguimos la mejor imagen del pingüino, pero nos fuimos contentos de haber podido ver un par de pingüinos en Melbourne. Estoy fascinada con los amaneceres de aquí en Australia. Es que hay tantos pájaros, gente. Ay,
Pero sí, ya nos han avisado que si por algo destaca Australia es porque tiene cantidad de fauna y que lo más hermoso es eso, es la naturaleza, que es lo que venimos a buscar, y yo creo que, ay, sí, este año por Australia puede ser espectacular. Y hoy por fin hemos podido dormir las horas que son. Fuimos a dormir tipo 12:30 de la noche y nos hemos despertado a las 7 y ha sido, ay, sí. Con un poco de suerte ya terminó el jet lag porque nos ha dado duro, ¿eh? Hemos estado casi 5 días para recuperarnos. Y nada, ya hoy nos vamos para Sydney. Qué fuerte, cómo se va dando todo. Como dice este mate, la vida nos sonríe. The moon is smiling so bright. De las cosas curiosas también de Australia es que es habitual que tú delante de las casas encuentras todo de cosas que la gente ya no utiliza, entonces lo dejan en su jardín para que si tú pasas con el coche o así y lo necesitas, pues te lo llevas gratis. Y luego también utilizan mucho Facebook, el marketplace de Facebook, para anunciarlo, ¿sabes? Y te ponen gratis y encuentras gran cantidad de cosas gratis. Seguramente esto funciona todo, o quizás por piezas, pero la mayoría de cosas funcionan. Y aquí pues mira, una tele, hay la aspiradora, una cocina a gas con 50.000 quemadores. Just rest your head. You've had a big day, and in the morning you'll start again. But tonight the moon is smiling so bright. May you sleep soft and sweet. May you sleep soft. Estoy comiendo a las prisas para no llegar tarde al aeropuerto. Estamos a puntito de ir para Sydney ya. Qué emoción, ¿no? Nos vamos a reencontrar con nuestra próxima furgo, ¿no? La próxima sayoneta, Wallaby, ¿no? Todo este show de cambio de planes es porque buscando furgo, llevamos más de un mes buscando furgo, pues al final la furgo apareció en Sydney, no aquí en Vitoria, que era donde la queríamos comprar. Yo había visto ya como 50 furgos, o no sé, 40, 50 furgos, mirando diferentes algoritmos, diferentes opciones que queríamos, que no queríamos. Bueno, ya vamos a explicar todo. Sí, en el próximo capítulo os vamos a enseñar por qué hemos decidido la furgo que hemos decidido. Y sí, es que sí, la vamos a conocer hoy. ¡Oh, qué fuerte! Sí, nos vamos a Sydney a encontrarnos con Wallaby, la nueva furgo de Furgo en Ruta. Y aquí está Gabriel, que no os la habíamos enseñado. Pobre cara de... Pero la verdad que hemos estado súper a gusto. Acabando de desayunar aquí todos. Comunidad latina, Sí, ahora vamos a ir, Colombia, Chile, España, no, total. Así que nos hemos sentido muy a gusto. Muchas gracias, chicos, por, qué lujo. por hacernos sentir también en este inicio de esta llegada, ¿no? Pero decimos, poder hablar en tu idioma cuando llegas a un lugar donde el idioma es otro, pues siempre ayuda, ¿no? Porque de a poquito te vas haciendo. Ya nos tocará hablar en inglés, Sí. pero de a poquito te vas haciendo al lugar. The moon is smiling so bright. Vamos a la nueva Furgi, nos vamos para Sydney con Wallaby. Qué fuerte, gente. Yo, mira, tengo como unos nervios por dentro. Uf. Es que ahora le decíamos, claro, vamos a comprar nuestra segunda casa, María. Segunda residencia, ¿eh? ¿Qué? Tenemos una en México y ahora una en Australia. Mira, para Qué que fuerte. luego en Estados Unidos los llamen homeless. Fuerte, mira, Wallaby en primera fila. ¿Quién nos iba a decir que el trayecto de Melbourne a Sydney lo haríamos en 1 hora y media? Esto es una locura. Lo que son los viajes, ¿no? Que el plan que tú tienes en mente a lo que finalmente acaba sucediendo, siempre acaba habiendo esa gran diferencia. Por eso siempre decimos que los planes son relativos, que hacemos algo, pero no un plan total.
Sydney. Ya estamos, desde arriba hemos podido ver la ópera y un poco del skyline de Sydney, que es una pasada, una locura. Bueno, pues ahora sí estamos en Sydney y estamos muy contentos porque lo primero que vamos a hacer, ahora que hemos llegado a la ciudad, va a ser ir a buscar a nuestra Wallaby, ir a buscar a la Sayoneta 2.0, pero ya con nombre australiano. Estamos muy emocionados y bueno, con muchas ganas de encontrarnos con nuestra nueva casita. Todavía no la hemos podido apenas ver, más que en Solo la hemos visto en fotos, o sea, qué fuerte. O sea, la conoceremos hoy en vivo. Fotos y vídeos. Pero... Sí, la paga y señal ya está hecha, gente. Esto es una locura. Qué estrés, así que nada, ay, qué emoción. Bueno, así que aquí nos despedimos con Wallaby, que va a ser, pues, no sé, la mascota de la furgo y nuestra acompañante en todas estas aventuras en la Vuelta a Australia, que ya se viene. Pues nos vemos el próximo domingo, que va a ser una locura. Con ganas de ver la furgo, dejadnos en comentarios cómo pensáis que va a ser. No sé, ¿cómo os la imagináis? Más grande que la Sayoneta, tipo autocaravana gigante, 4x4, no 4x4. Más cómoda, menos cómoda, una carpa de techo, no sé, hay miles de opciones que hemos visto y que os vamos a compartir en el próximo capítulo. Así que nada, no se pierdan el próximo capítulo de Furgo en Ruta. Chao, chao. Chao. Chao, familia. Por aquí. Vive